El coronavirus ha puesto a prueba a los estados. La pandemia paralizó la actividad económica y numerosos gobiernos salieron al frente para proteger a aquellas personas que, debido a la crisis sanitaria, se quedaron sin ingresos de un día para otro. Una de las primeras medidas aplicadas fue prohibir los desalojos para evitar que las familias que no podían trabajar y pagar un préstamo o un alquiler terminaran desahuciadas. Pero ya se advirtió desde un principio, la crisis de la COVID-19 se prevé que será larga. ¿Durante cuánto tiempo más podrán permitirse los países mantener su compromiso social? ¿Qué pasa con los más vulnerables que no tienen un Estado fuerte o una economía que los proteja? En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández publicó un decreto ley para congelar los alquileres y evitar los desalojos en plena pandemia. Ahora el gobierno trabaja en la extensión de esta medida que expira a finales de septiembre. En la provincia de Buenos Aires se han introducido cambios para evitar la ocupación de tierras que se registran casi a diario en el Gran Buenos Aires. Con la nueva normativa, un juez no podrá sacar de una propiedad a un inquilino que por motivos económicos haya dejado de pagar. Sí que podrá, sin embargo, ordenar un desplazamiento de ocupantes que se instalaron en terrenos privados en algún momento de la cuarentena. Mariana Goitía vivía con sus 2 hijos en casa de su madre en Guernica, un suburbio de Buenos Aires. El pasado 20 de julio participó junto con otras 2.500 familias de la toma de 90 hectáreas privadas deshabitadas. Con los 250 euros mensuales que gana como tutora de una escuela secundaria para adultos, nunca tendrá vivienda propia. Pero esta delegada de los Ocupas cuenta que otros están aún peor, porque perdieron el trabajo por la pandemia. Hay un grave problema habitacional de todos los vecinos y vecinas. Con esto de la pandemia se agravó, mucha gente se quedaron sin laburo y habían sacado un decreto de las personas y que no salgan de los alquileres, que no los desalojen, igual eso no se cumple y esto de la pandemia agravó todo, ¿no? La gente no podía trabajar. En una Argentina donde el 28% de las viviendas presenta déficits y hacinamiento, con la pandemia ha surgido una ola de intentos de tomas de tierras, a razón de 5 por semana en la provincia de Buenos Aires, donde viven 4 de cada 10 argentinos. Se trata de una de las consecuencias sociales de la crisis del coronavirus. Otro de los efectos radica en que el Estado debe ofrecer asistencia alimentaria a 1 de cada 4 argentinos, 11 millones en total. En Villa Crespo, barrio de clase media de Buenos Aires, el movimiento popular La Dignidad entrega 3 veces por semana 80 almuerzos que preparan con comida enviada por el Estado. La cocinera Julia Espinosa cuenta quiénes asisten. Últimamente nos hemos dado cuenta no solamente gente vulnerable, sino también la gente que vive en estos barrios, que gente, por ejemplo, jubilados que están pasándolo mal, estudiantes, también tenemos que vienen a veces traen tupper, a veces nos piden, entonces nosotros desde este lugar estamos garantizando la comida. El presidente Alberto Fernández sabe que el aspecto social es uno de los retos de la economía argentina, que entró con graves problemas a esta crisis y que acaba de iniciar sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Unas conversaciones que serán más duras que con el sector privado. La Argentina ahora tiene un desafío que es llegar a un acuerdo que permita a la Argentina mantener y recuperar su economía en adelante con el Fondo Monetario Internacional. Hay un programa que fue cancelado, que fue un programa descarrilado, fallido del año 2018, con el Fondo Monetario Internacional, y ese es el próximo gran desafío. El Ministerio de Economía argentino prevé seguir asistiendo a empresas y personas afectadas por la pandemia, dejar de emitir tanto dinero para financiar el déficit fiscal y alentar exportaciones. Añadimos ahora al programa la voz de Gervasio Muñoz, el expresidente de la Federación de Inquilinos Nacional en Buenos Aires. Señor Muñoz, cuéntenos en primer lugar en qué situación se encuentran los inquilinos en Argentina en estos momentos. En estos momentos la situación es gravísima, hay alrededor de 700.000 hogares inquilinos, algo así como 2 millones de personas que están endeudadas, que deben 2 meses o más de alquiler y que están en condición de ser desalojados a partir del 1 de octubre cuando finalice el decreto 320. Por lo tanto, la situación
es dramática, además de que hubo desalojos a pesar del decreto. Nos está contando usted que a pesar de este decreto de desalojo del gobierno de Alberto Fernández hay familias que están terminando en la calle. ¿Por qué? Porque los dueños de las viviendas, el mercado inmobiliario, los dueños de los hoteles han aumentado el precio de los alquileres a pesar de la prohibición, porque no hay organismos que controlen el cumplimiento de estas leyes por parte del mercado inmobiliario. Por lo tanto, lo que se ve son varios efectos. Muchísimas familias en la calle, algunas familias que buscan algún pedazo de tierra donde pasar los días, inquilinos e inquilinas que alquilaban un 3 ambientes y pasan a un 2, a un monoambiente o vuelven con los familiares. Todo esto en una situación de crisis sanitaria muy grande y de, por supuesto, una crisis habitacional como no se veía desde el año 2001. ¿Qué ocurre en Argentina con los más vulnerables, con los inmigrantes, por ejemplo, con aquellos también que no tienen papeles? Hay dos sectores, los inmigrantes de sectores bajos que alquilaban piezas de hoteles familiares y que han terminado en la calle. Hay otro sector de inmigrantes que pertenecen a los sectores medios altos y que el mercado inmobiliario le hace contratos cortos y en dólares. La situación de esos sectores es particularmente grave. El mercado inmobiliario ha logrado establecer estrategias de abuso para absolutamente todos los sectores en Argentina. ¿Se está pensando en lo que ocurrirá después de la pandemia? Porque los alquileres tendrán que pagarse una vez que pase esta crisis sanitaria y no se prevé que la economía se recupere de un día para otro. ¿Qué va a pasar entonces con estas familias endeudadas que van a tener que pagar en retroactivo todos los alquileres acumulados? Nosotros estamos planteando dos cosas. Primero, congelamiento del precio de los alquileres, no solo hasta marzo del año que viene, sino por 2 años más. En principio eso, si no hay recuperación económica no pueden aumentar los precios de los alquileres de vivienda. Segundo, estamos planteando un plan de desendeudamiento, o sea que el Estado se haga cargo de pagar los alquileres de todas aquellas familias que no lo han podido hacer, porque si no, en realidad lo que se viene es una bomba de tiempo que se viene postergando, que el 30 de septiembre finaliza el decreto, pero si le extiende esa bomba de tiempo estallará en marzo y así. Entonces, es fundamental plan de desendeudamiento para los inquilinos y las inquilinas en Argentina. Señor Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional en Buenos Aires, muchas gracias por haber concedido esa entrevista al especial de coronavirus de Deutsche Welle en español. Gracias a ustedes. Cambiamos de país y nos vamos a Estados Unidos porque la administración del presidente Donald Trump anunció a principios de septiembre la prórroga hasta finales de este año de las medidas de protección contra el desalojo para decenas de millones de hogares, familias que luchan por pagar su alquiler o su préstamo. Es necesario cumplir con 4 requisitos para no ser desahuciado, pero hay muchas personas que no cumplen con estos requisitos y que se ven obligados a abandonar sus hogares. Importante es advertir de que el alquiler de estos meses deberá de ser pagado, aunque sea con retraso, una vez que termine la crisis sanitaria. Tomás Gomol piensa que es un hombre con buena suerte. Este trabajador de la piedra de 35 años vive en Phoenix, Arizona. Acaba de encontrar trabajo a tiempo completo tras varios meses de desempleo. Fue justo al principio de la pandemia. En 2 semanas, mis horas de trabajo pasaron de 20 a muchas menos. Tuve que renunciar y solicitar el seguro de desempleo. Fue la primera vez que lo hice. El subsidio de desempleo del gobierno federal y del estado de Arizona lo mantuvo a flote por un tiempo, pero luego no pudo seguir pagando su alquiler. Y eso trae consecuencias, pese al decreto del gobernador de aplazar los desahucios. Hace una semana Thomas fue desalojado. Su nuevo hogar es un motel, donde paga cerca de $300 por semana.
Va a ser muy difícil alquilar un departamento. Para Ken Vogt, presidente de una organización defensora de inquilinos de Arizona, el caso de Thomas es solo uno entre muchos. La pandemia dejó a millones sin empleo, de los cuales muchos no pudieron pagar su alquiler. Al desalojarlos y ponerlos en la calle, se contribuyó a la propagación de la pandemia. Es una situación en la que nadie gana y todos pierden. No existe una solución hasta que consigamos controlar este virus. Especialmente cuando tienes gente en la calle transmitiendo la enfermedad entre ellos, de grupo social a grupo social. Nadie va a estar a salvo. Julie Brewer dice que no ha vivido segura en meses. Su marido, cocinero, quedó desempleado desde el comienzo de la pandemia y luego se contagió con la COVID-19. Ella y su hijo también tuvieron el virus. Este verano fue lo peor. Todos con coronavirus y el desempleo. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Julie tiene una afección neurológica llamada síndrome de la persona rígida que le impide trabajar. Recibe dinero por discapacidad que solo le alcanza para pagar el alquiler. Me quedan $53 de mi seguro social y de discapacidad. Tengo que pagar alquiler. Es penoso tener que decidir qué factura vamos a pagar, si tenemos suficiente comida en casa o si este mes tendremos que ir al banco de alimentos. Julie teme que las cosas empeoren aún más para ella y su familia y tiene un mensaje para Washington. Los poderes del gobierno deben unirse y hacer un plan para el pueblo. Esto es serio. Tienen que unirse ahora mismo. Hasta la ayuda más inmediata llegará tarde. A la sombra del Congreso de Arizona, en el centro de Phoenix, el campamento de indigentes crece día a día. Hasta aquí el especial de coronavirus que hoy hemos abordado desde un punto social y económico, el grave problema al que se enfrentan muchos inquilinos que de un día para otro y debido a la crisis sanitaria se quedaron sin trabajo y no pudieron pagar el alquiler. Volvemos mañana. Hasta entonces.